La palabra inspirada, infalible e inerrante dice lo siguiente: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no les daba al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye en mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, vamos a decirlo todos juntos este versículo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Gloria a su nombre. Antes de centrarnos en el texto leído, vamos a mirar esta vez un poco más de lo normal el contexto cultural y situacional de Pablo con la iglesia de Corinto. No porque es interesante, y lo es, sino porque cuando entendemos el contexto cultural, tenemos muchas probabilidades de entender la intención del autor, tanto humano, que es Pablo, como divino, que es Dios. ¿Y qué es más asombroso que entender lo que Dios quiso hablar aquí? La satisfacción más grande de nosotros tiene que ser no que la Biblia respalde nuestras ideas, sino encontrar exactamente lo que quiere decir la Biblia. Porque si por el Espíritu Santo interpretamos correctamente lo que pone aquí, es como si Dios nos fuera hablando directamente, hermanos. Por eso es importante el estudio, no para solamente hacer teología, sino porque se trata de escuchar o no la voz de Dios. Y escuchamos o no la voz de Dios cuando interpretamos correctamente la palabra. A lo largo del tiempo, el apóstol Pablo había experimentado lo que significa el éxito espiritual. Él mismo es uno de los más grandes apóstoles que ha habido. También ha experimentado la plantación de iglesias sanas. Queda de testigo la iglesia de Tesalónicas, que era una iglesia sana. Él mismo ha experimentado avivamientos espirituales. La misma iglesia de Tesalónicas experimentó un avivamiento que impactó toda la península griega. También ha experimentado apoyo en el ministerio de los compañeros como Timoteo y Tito. La iglesia de Corinto misma fue plantada por Pablo, y después de 1 año y medio de ministerio, dejó la iglesia en una estabilidad doctrinal sana y en unidad. Por eso se fue a Jerusalén y luego se fue a Éfeso, después de haber dejado la iglesia estable, doctrinalmente sana. Pero al mismo tiempo, se puede decir que Pablo también experimentó el fracaso o la decadencia espiritual de algunas iglesias que él plantó, incluyendo la de Corinto. Porque después de partir para Éfeso, podemos destacar en la iglesia de Corinto abusos en la cena del Señor. No se esperaban los unos a los otros a comer. Inmoralidad que ni siquiera se menciona entre los paganos. Uno viviendo con la mujer de su padre. Obsesión por los dones espirituales. Falta de orden en el culto. Así que mientras Pablo estaba fuera, aparecieron algunos líderes que se proclamaban a sí mismos apóstoles y eran exactamente judaizantes, pone según 1 Corintios 11:13. Y la iglesia empezó a dividirse
en grupos dirigidos por estos líderes, y unos iban con un grupo, otros con otro, como tristemente pasa en las divisiones. Incluso uno de esos líderes ofendió profundamente a Pablo, calumniándolo. Y lo vemos esto en 2 Corintios capítulo 2 y 7. Por lo tanto, el evangelio mismo estaba en gran peligro en la iglesia de Corinto. Incluso había personas que acusaban a Pablo por no volver de inmediato al enterarse de los problemas, pero Pablo mismo indicó el motivo por el cual no volvió rápido, y lo vemos en 2 Corintios 1:16, para evitar otra confrontación con los corintios y así no entristecerles más. Por su bien no regresó. Sin embargo, a raíz de estos problemas y divisiones, Pablo les envía lo que muchos académicos la llaman la carta severa, mediante la cual Pablo asegura a los corintios de su amor por ellos, pero también les presenta las normas que tienen que gobernar en las iglesias que él coordina, y de alguna forma indica en la carta si la iglesia de Corinto se elevaba o no a esos estándares. Y lo vemos en el segundo capítulo. Pero parece ser que esta epístola enviada por Pablo por medio de Tito se perdió porque no hay información de ella, pero los efectos que la misma provocó en la iglesia persistieron. A todo esto se le suma el hecho de que en Éfeso, donde ahora estaba Pablo, le sobrevino una gran tribulación. Y como él mismo lo indica en el primer capítulo, del versículo 8 a 10, pues fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos las esperanzas de conservar la vida. Y posteriormente a esta experiencia, Pablo sale para Troas, para predicar el evangelio, pero también con muchas ganas de encontrar a Tito, de quien esperaba que le trajera noticias de Corinto. Pero dice el versículo, capítulo 2, 12, 13, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado en mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Así que parte de Troas para Macedonia, y donde esperaba finalmente encontrar a Tito. Mientras tanto sirve a las iglesias de Macedonia, donde encuentra lo mismo, ya que esas iglesias pasaban por mucha tribulación y pobreza. Se encuentra por lo mismo, porque desgraciadamente al Pablo no le llevaban en un jet privado, tampoco le defendían guardaespaldas, tampoco le reservaba 3 noches en el hotel, todo incluido. No estaba al mismo nivel, ¿no?, que los apóstoles, entre comillas, de hoy en día, ¿no? O como me gusta llamarle, los apostolobos de hoy en día. Pero lo peor para Pablo ni siquiera era eso. Era el hecho de que aún no había encontrado a Tito y por lo tanto no tenía noticias de la iglesia de Corinto, y tampoco sabía cómo reaccionó la iglesia de Corinto a su carta severa. Este es el contexto que llevó a Pablo a escribir una segunda epístola. Mucha oposición, fracaso en el ministerio, división, tribulación, casi muerte, falta de apoyo a veces, debilidad, ataques a su autoridad y a su apostolado. Por eso la segunda carta para Corintios es una epístola más atípica, donde vemos a Pablo como nunca antes lo habíamos visto, a veces decepcionado, a veces frustrado, pero también celoso por ellos, empatizando siempre con ellos, apegado a ellos y a veces vulnerable. Y no podemos dejar de pensar, y no podemos no pensar en el evangelio, en Cristo ahora mismo. Cristo mismo, que fue traicionado por su discípulo, por Judas, antes de su sacrificio, fue abandonado por todos sus amigos, sus discípulos, y más difícil para él, que en un sentido fue abandonado por su mismo Padre en la cruz. Este es el evangelio, mis hermanos. Cristo fue abandonado para que tú y yo fuéramos adoptados. Gloria a su nombre. Pero al mismo tiempo, este es el ministerio, hermanos, hermanas, varones, mujeres que quieren servir, o jóvenes con mucha pasión, pero a veces inconscientes de lo que significa el ministerio. Los ministerios bíblicos de todo tipo son imposibles desde el punto de vista humano. Si lo miramos desde nuestras habilidades, capacidades, fuerzas, vamos a fracasar literalmente.
Porque un ministerio, tanto pastoral como discipulado, como consejería, evangelismo, predicación, entran en contacto con, es verdad, con personas cristianas, con personas regeneradas, pero que todavía pecan, fallan, necesitan gracia, perdón y misericordia, y hay que pastorearles. También entre nosotros hay personas que se han bautizado, pero no han sido regeneradas, que son impías y solo profesan ser cristianas, pero sus actos demuestran lo contrario, y hay que también pastorearlas con sus reacciones, con sus actos, con las dificultades. En el mismo evangelismo hay mucha oposición de fuera. Hay una increíble oposición también por parte de Satanás y su ejército. Por lo tanto, hermanos, por eso el ministerio no es por nuestras fuerzas y capacidades y habilidades. No podemos, fracasamos en el siguiente segundo. Es por el poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos que los ministros, los que sirven, necesitan las oraciones, hermanos. Porque es imposible lo que hacen. Pero es posible solo por el poder de Cristo. Y Pablo concluye muy bien. Por eso de mí mismo en nada me gloriaré. ¿En qué me voy a gloriar exactamente? Sino en mis debilidades. Mira, algo en lo que me voy a gloriar, en mis debilidades. Y Cristo se la devuelve aún mejor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay un poder que experimentar en nuestras debilidades incluso, hermanos. Y lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver un poco la estructura y el bosquejo para ver exactamente el contexto cercano, para ver qué genera exactamente nuestro pasaje, dónde se encuentra. Tenemos en el capítulo 1 al versículo 11, en el mismo capítulo, del prefacio. Luego tenemos del 1:12 al 7:16 la confrontación con los antiguos adversarios. Luego tenemos la tercera sección, ofrenda para los cristianos de Jerusalén, del 8:1 al 9:15. Y a partir del capítulo 10, indican los comentaristas que el tono de Pablo cambia radicalmente. Y ellos dicen que las palabras de Pablo se tornan en defensivas y muestran una falta de confianza en la respuesta genuina del grupo al cual se estaba dirigiendo. Su cambio de tono vino porque estaba hablando con un grupo todavía rebelde en la iglesia. Este grupo puede ser que hubiera ignorado el pedido de Pablo en su carta severa, o que había comenzado a expresar una rebelión adicional que llegó a ser conocida por el apóstol después de escribir los primeros 9 capítulos. Así que después del capítulo 10 en adelante tenemos lo siguiente, la sección 4. La confrontación con los adversarios actuales de Pablo en Corinto, desde el capítulo 10:1 a 12:21. Y aquí vamos a mirar un poco más esta sección, ya que nuestro texto se encuentra aquí. Y para entender mejor el lugar del texto en su contexto cercano también. En el capítulo 10:1 a 11, Pablo se defiende contra las acusaciones de timidez e inconsistencia en los contactos cara a cara, indicando que él siempre ha actuado, ha sido el mismo. Explica también sus prácticas misioneras en el capítulo 10:12 a 18, ya que sus adversarios se jactaban de sus logros ministeriales, pero Pablo insiste que nadie se tiene que jactar del ministerio de otro, sino solo de lo que el Señor hace a través de él. Advierte también en el 11:1 a 6 contra los maestros astutos y engañosos que estaban yendo a los corintios y seduciendo incluso a los amigos de Pablo. La situación era muy difícil, por eso aprofundizamos más esta parte. Y en el 11:7 a 15 defiende su independencia financiera, ya que nunca aceptó apoyo financiero de los corintios. Y ya llegamos a la sección de nuestro pasaje donde los adversarios de Pablo se jactaban de las credenciales, de sus credenciales como apóstoles, y contestaban las credenciales del apóstol Pablo. Y en esta circunstancia a Pablo no le queda otra que recurrir a la práctica de necio, como él lo llama, y empezar a jactarse, y veremos de buena forma, de sus propias credenciales. Y luego tenemos la quinta sección, la próxima visita de Pablo, en el 13:1 a 10, y la conclusión 13:11 a 14. Así que ya acercándonos más a nuestro pasaje, dice en el 12:1 a 5, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Luego dice: conozca a un hombre en Cristo
que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozca a tal hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y si no miramos con atención este texto, parece ser que Pablo se estaba gloriando en sus experiencias. Pero si prestamos más atención al texto, veremos que hay algo que marca la diferencia. Y que marca la diferencia en nuestras vidas también. Sí, es verdad, Pablo estaba experimentando todo eso. Pero era Cristo el que obraba en Pablo. Aunque él sí que experimentaba todo eso. Y lo vemos en el versículo 1. Él afirma que las visiones, sí experimentó visiones y revelaciones, pero eran del Señor, no suyas. Versículo 2. Habla de un hombre y no se detiene aquí. Y dice, un hombre en Cristo. Y afirma que no por sus cualidades o habilidades, sino por lo que es en Cristo. Él era consciente de que si fuera por sus habilidades, Cristo no le había llamado. Sino solo por lo que hizo Cristo en la cruz y por el abrigo de su justicia, Él era el apóstol en la iglesia. Y solo por lo que hizo Cristo en la cruz, Él fue fortalecido en su ministerio. Luego vemos en el versículo 4. Veis que no dice que Él ascendió al cielo, sino dice, fue arrebatado. Si vemos los verbos, 2 veces arrebatar y 1 vez le es dado, los encontramos en la voz pasiva. Significa que la acción está hecha desde fuera. Dios hace la acción. Lo que podemos aprender aquí es que sí, nosotros participamos en cada acción de nuestra vida, pero es el Señor quien obra en nosotros. Nosotros vencemos, pero por su poder. Nosotros luchamos porque somos responsables. No podemos decir de que no hago nada. Soy responsable 100% porque Dios es soberano 100%. Perseveramos en el camino, pero solo porque Él nos preserva y nos guarda. Sí, hay victorias y experiencias en nuestra vida, pero Cristo es el que marca la diferencia, hermanos. Nunca olvidemos esto. Y el mismo Pablo en el versículo 5 admite que de tal hombre me gloriaré, pero no depende eso de él. Simplemente no se le debe a él. Por eso, de ahí en adelante, hablará de la verdadera jactancia, si la podemos llamar así, que es gloriarse en sus debilidades. Y en este pasaje, hermanos, si queréis, se junta la debilidad de Pablo con el poder de Dios. Versículo 5. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Esta era la realidad de Pablo, incluso de Pablo, aún más de nosotros. Nosotros por nosotros mismos somos débiles, falibles, inestables, caemos tantas veces. O como dice Pablo en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. El único bueno en nosotros es Cristo, hermanos. El que hace la diferencia. No hay hombres mejores y peores. Hay pecadores que no tienen a Cristo y pecadores que tienen a Cristo. Amén. No hay hombres de Dios fuertes, decía Paul Washer. Hay solo hombres de Dios débiles, de un Dios fuerte que obra por medio de ellos. Aquí es donde descansamos. Así que esta es la realidad con respecto a nosotros. Somos débiles. Pero en esta debilidad nuestra se destacan 3 realidades en el texto. Y muchas veces son 3 acontecimientos consecutivos, van uno tras otro. El riesgo, la responsabilidad y el resultado. Incluso en la debilidad hay el riesgo de jactarse, hermanos. Esto es increíble, como en medio incluso de conocer que somos débiles, llega la tentación y el riesgo y a veces nos jactamos de nuestras experiencias. El riesgo de jactarse. Luego viene consecutivo, luego sucesivo, la responsabilidad que se toma Dios mismo de debilitarnos al jactarnos y al creernos capaces. ¿Y cuál es el resultado? Somos débiles pero fuertes. Y la Biblia está llena de paradojas, ¿no? Paradox, no sé, en español es paradojas, ¿no? Débil pero fuerte. Cristo hombre, pero Dios a la vez. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables. Dios
nos sostiene, pero nosotros tenemos que perseverar. Y la Biblia está llena de paradojas y tenemos que creerlo así, aunque no lo podamos entender. Así que vamos a mirar el primer punto, el riesgo de jactarse. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y en el versículo 6 aparece la tentación de jactarse. El mismo apóstol es tentado a hacer esto cuando dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Porque realmente él ha experimentado eso. O sea, no era mentira lo que él decía, era real. Y vemos como al experimentar momentos tan brillantes, experiencias tan sublimes que ni siquiera se las merecía ni dependía de él, aparece la tentación o el riesgo de jactarse. Incluso en este contexto. Y es disparatado, hermanos. Si pensamos en nosotros mismos, unos pecadores débiles, fracasados, que nos jactemos con cosas, experiencias que ni nos las merecemos, ni depende de nosotros. Jactancias de estas como... Y realmente lo escuché en persona, no sabía si reírme y llorar, pero alguien dijo, hermanos, os quiero contar lo que Dios me habló en el día 21 de mi ayuno. Y te quedas y dices, wow, hermano, qué espiritual él es. Sí, ya no da igual lo que Dios va a hablar. Ya nos hemos quedado con lo que querías que nos quedásemos. Has ayunado 21 días. Y a veces hacemos esto, dejamos en nuestras conversaciones cosas indirectas para que se vea quiénes somos, de dónde vengo, quiénes soy, qué hago. Y luego seguimos con cosas espirituales para que siempre podamos justificar de que nunca nos hemos jactado. Desgraciadamente hacemos esto, hermanos. Y no nos referimos al hecho de confesar experiencias, porque se puede confesar humildemente experiencias, ¿no? Reconocer a Cristo en todo eso, dirigir las miradas hacia Cristo. No, nos referimos de jactarse. Y cuidado, hermanos, porque aunque siempre delante de los demás nos podemos justificar de que no nos hemos jactado, la mirada de Dios, que es como llama de fuego, va más allá de tus justificaciones, va al corazón, va a las motivaciones ocultas y lo ve exactamente. Que Dios nos ayude a que nuestras conversaciones no huelan a orgullo, sino que huelan a humildad, o mejor dicho, que huelan a Cristo, hermanos. Amén. Y este versículo, el versículo 6, revela tres cosas interesantes sobre el riesgo de jactarse. En primer lugar, dice Pablo, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Porque como hemos dicho, él ha experimentado todo esto, no miente. Ha estado en lo que se llama el paraíso y realmente oyó palabras inefables. Y aquí hablando de nosotros, muchas veces experimentamos victorias. Tenemos éxitos, no podemos negarlo. Tenemos éxito en nuestra vida real y en nuestro caminar en la fe. Tenemos experiencias reales. A lo mejor hay personas que se han convertido a través de ti o han sido ayudados por ti. Esta es una realidad. Este es el primer aspecto. Segundo, el problema con estas cosas es que, como vimos en el versículo 1 a 5, todo esto que experimentamos es causado, producido, sostenido y finalizado por Dios. Entonces, si ponemos en contraste el hecho de que sí tenemos experiencias, pero son causadas, producidas, sostenidas y finalizadas por Dios, la imagen que damos cuando nos jactamos es irreal, hermanos, es falsa. No vino de nosotros todo eso, no tiene lógica, no tiene sentido. Si todo lo que tengo es causado, producido, sostenido, finalizado por Dios, ¿me gloriaré con el don o con el dador? ¿Con la bendición o con el que bendice? ¿Cómo me voy a gloriar o jactar en una salvación en la que no he contribuido nada? O vale, he contribuido, pero con el pecado que la hizo necesaria. Vamos a pensar, ¿por qué somos abrigados y revestidos de justicia? Porque Cristo vivió una vida perfecta, no yo. ¿Por qué ya legalmente no hay pecado sobre mí? Porque Cristo lo tomó sobre sí mismo. ¿Por qué existes aquí? Porque Cristo tomó toda la copa de la ira, sin ninguna gota de misericordia, para que tú estés aquí y yo tomando la copa de la salvación aquí con alegría, con gozo, sin ninguna gota de ira. Por eso, ¿acaso ha hecho eso? Nada, de momento nada. Él ha muerto para que yo viva. Entonces, ¿cómo me puedo jactar
de la salvación o de las consecuencias de la salvación, que son las experiencias en la fe. Y en última instancia, el apóstol Pablo dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diré la verdad, pero lo dejo. ¿Para qué? Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y no es cierto, hermanos, que muchas veces luchamos o hacemos todo lo posible para tener una buena imagen en público. Nos preparamos las mejores palabras, o a lo mejor en oraciones, o a lo mejor cuando hablamos con las personas, cuidamos el comportamiento, pero cuando estamos solos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con los queridos en nuestro hogar, no cuidamos tanto a lo mejor. O no tenemos tanto cuidado a la forma de hablar, a la forma de comportarnos. Somos muy diferentes a lo mejor. Me temo que muchos tienen una mejor imagen o impresión en público de lo que realmente son en privado. Y Charles Spurgeon decía: no te ofendas por lo que los demás dicen de ti. Tú eres peor de lo que ellos dicen que eres. Esta es la realidad. Solo hace falta poner aquí todos los pensamientos que has tenido esta semana y correrías al final del mundo y querías esconderte. Somos peor de lo que los demás piensan. Así que no hay motivo de ofenderse. En cualquier momento puedes decir: no, hermano, tú no me puedes ofender lo que yo he ofendido a Dios. No, no puedes. Es demasiado difícil. Es un trabajo demasiado difícil. No lo empieces. Vas a fracasar directamente. No puedes. Alguien preguntó a un amigo sobre un hermano: ¿qué sabes? Ese hermano es un hombre de Dios santificado. A lo que el hermano responde: no sé todavía, no he hablado con su mujer. Ellas nos conocen, o ellos os conocen, queridas hermanas, más que nosotros. Así que no vale la pena, hermanos, parecer muy espirituales en público cuando en nuestras casas o en nuestras vidas o en nuestras mentes no somos tan espirituales. Es una imagen falsa que damos. El cambio empieza en mi mente y luego se ve en mi hogar. Y luego, sin intentar yo hacer nada, se ve en público. No tengo que hacer nada, se ve naturalmente. Y estos somos nosotros en medio de muchos favores o bendiciones que Dios nos hace. Tomamos lo que es nuestro y lo exponemos tomamos lo que no es nuestro y lo exponemos como si lo fuera. Cuando la palabra dice claramente en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y debido a estas jactancias, hermanos, puede que crezcamos en nuestros ojos y nos consideremos más espirituales, o incluso podemos crecer en los ojos de los demás y que nos vean más espirituales de lo que somos. Pero corremos el riesgo de enorgullecernos, de caminar por nuestras fuerzas, de no dar más gloria a Dios y por lo tanto Dios deja de obrar por medio de nosotros porque tiene que obrar en nosotros. Y porque nos ama, y realmente, hermanos, porque nos ama, se toma la responsabilidad de debilitarnos. Y para que las grandezas de esas revelaciones, dice el versículo 7, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y porque el riesgo es inminente, está cerca, muy cerca de mí. En esos momentos Dios no nos deja, hermanos, porque nos ama. Gloria a Él por las barreras, gloria a Él por no prosperar a veces, gloria a Él por las debilidades. Porque antes del sermón me sentía tan débil y tuve que orar más. Pero si me sentía muy fuerte, a lo mejor no hubiera orado tanto. Gracias a Él por las debilidades que nos da. Y porque Él nos ama. En el versículo 7 vemos 3 acciones. Nos debilita las fuerzas, porque dice, me fue dado un aguijón en la carne. Nos disciplina, porque dice, me abofeté. Y nos humilla, o nos hace menguar, porque dice, para que no me enaltezca sobremanera. Primeramente, Él nos humilla. La debilidad, hermanos, en la vida cristiana es una virtud. Es lo que nos cualifica, si queréis, para que Dios obre en nuestras vidas. Todo lo contrario a la lógica mundana, ¿no? Para entrar en un trabajo tengo que demostrar. Para servir a Cristo tengo que menguar.
Nunca, nunca Dios obra por medio de nosotros si somos nosotros quienes tenemos el control de nuestra vida. Él debe tener el control y gobernar plenamente sobre nuestras vidas. Y si queréis, llenarla de su voluntad para que seamos victoriosos en nuestra vida. Pero mientras somos nosotros quienes queremos decidir sobre nuestra vida y luchar solos, Él nos dejará. ¿Sabéis cómo? Como me enseñaron a mí en un curso de natación, cuando me enseñaron cómo rescatar a una persona, me han dicho, cuando ves a la persona revolucionándose, agitándose, no te metas, porque tiene tantas fuerzas que te va a tirar para abajo. Déjala que pierda un poco la fuerza, luego entra rápidamente y la sacas. Es lo que hace Dios. Nos deja que perdamos las fuerzas. Venga, ve, hazlo. Vamos a fracasar y vamos a decir, no, Señor, por favor, cógeme, llévame tú donde quieras, será mejor que donde yo pueda ir. El evangelio que predicamos es un evangelio de la debilidad, hermanos. Porque vemos a Pablo, ¿no? Nosotros miramos a Pablo, pero Pablo caminaba sobre las pisadas de Cristo. ¿Y dónde vemos? En un sentido, ¿vale? Entendedme bien, en un sentido la debilidad, incluso en la vida de Cristo, pues vivió 33 años. Fue tentado, pero sin pecado. Vemos también en la cruz cómo sufrió. No es que Cristo fuera débil en su ser, sino sufrió físicamente y espiritualmente. Todos los pecados fueron puestos sobre Él. La ira justa de un Dios santo fue puesta sobre Él. El Padre le dio la espalda. Entonces, si Cristo pasó por aquí, Él se puede identificar con nosotros en la debilidad. Y nosotros nos podemos identificar con Él en nuestras debilidades. Entonces, hermanos, miremos a Cristo cuando seamos débiles, porque Él sufrió mucho más que nosotros. Y nuestras lágrimas se perderán en el océano de sufrimientos de Cristo. Y ya no diremos que mucho sufro. No pienses egoístamente, hermano. Piensa en Cristo. Él ha sufrido mucho más que nosotros. Entonces nuestros sufrimientos van a parecer muy poco. Nuestro problema, hermanos, no es que somos demasiado débiles, sino que somos demasiado fuertes para que Dios obre a través de nosotros. Pero ¿qué quieres decir, Benny, con esto? Y recuerdo que decía Paul Washer, ¿cuántas veces pasas orando? Poco. Pues mira, es porque te consideras fuerte, porque puedes sin oración. ¿Cuánto tiempo pasas en estudiar la palabra? Poco, porque la palabra es para los pastores. No. Es alimento para cada día. No es un postre para las ocasiones especiales. Es un alimento para cada día. No me alimento, ¿por qué? Pero porque me considero fuerte. Y ya una pregunta bomba. ¿Cuántas veces pasas ayunando? ¿Qué es ayunar? Si ya ni siquiera ayunamos. ¿Por qué? Porque nos sentimos fuertes. Porque si en realidad yo me siento débil, corro hacia Cristo. Igual que cuando tengo hambre y se junta el hambre con el cansancio y con estar ocupado, pues eso es una bomba. Para mí eso me mata. Entonces ahí es donde vas a comer, vas a descansar. Igualmente, cuando nos sentimos débiles. A veces cuando nos sentimos débiles es cuando corremos más de la presencia de Cristo. Pero es cuando más necesitamos a Cristo en esos momentos, hermanos. Martín Lutero decía, hoy tengo un día tan ocupado, tan ajetreado, necesito orar 3 horas más. Nosotros decimos, como hoy estoy tan ocupado, no tengo tiempo para orar. Vemos nuestra lógica a veces. Seguimos con el texto que dice, me fue dado un aguijón en la carne. Y ya sé que son todo oídos. Ahora a ver qué dirá el hermano sobre el aguijón. A ver si soltará alguna herejía. Le van a apedrear en el templo. ¿Qué va a pasar? Pero lo siento, hermanos, como la Biblia permanece en silencio y no ofrece más explicación sobre el aguijón en la carne, es sabio que nosotros también guardemos silencio respecto a este significado, porque creemos que la intención del autor estaba de acuerdo con la mente de Dios en dejar este término indefinido. Y es muy probable que haga más bien a la iglesia dejarlo así que haberlo definido. Porque es la intención de Dios para el bien de la iglesia dejarlo así. Lo que sí sabemos es que este aguijón debilitaba mucho a Pablo. De tal manera que el mismo Pablo rogó, le pidió a Dios que se lo quitara 3 veces. Bueno, ahora pongamos el foco en nosotros mismos.
¿Cuántos aguijones, hermano, Dios ha dejado en nuestra vida y queremos sacárnoslos? ¿Cuántas veces murmuramos en contra de las personas que tenemos en nuestra vida? O situaciones o dificultades que el Señor deja en nuestra vida con un propósito, para protegernos del orgullo que tenemos, o transformarnos a la imagen de Cristo, o incluso para nuestro bien espiritual, y nosotros las queremos fuera. Tal vez hacemos exactamente como Balaam, que estaba azotando al asna porque no avanzaba, pero el asna estaba frenado por el mismo Dios. Por el mismo Dios. Y es verdad, hermanos, que algunas situaciones no son nada fáciles, o incluso algunas personas no son fáciles. No es nada agradable la acción del Señor de debilitarnos, de vernos impotentes, de doblegarnos ante Él. Pero no todo lo que es difícil no vale la pena. Mirad en el Calvario, en la cruz, el mayor sacrificio que trajo la mayor redención o la única redención. Así que miremos, sigamos mirando en la cruz, en la cruz. Y vamos a ver cuál es el propósito de esto en nuestra vida. Por un lado, Dios nos debilita. Por otro lado, el mismo aguijón no solo debilitaba a Pablo, sino que también lo abofeteaba. Dios disciplinaba a Pablo en estos momentos. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, subrayemos eso, disciplina y azota. Y al verbo sube un poco de gravedad. A todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Paul Washer también decía, parece ser que es mi predicador favorito, decía que la manifestación del amor de Dios en la vida de Jacob fue disciplina, trabajo duro, lucha contra Jacob. Esta es la manifestación del amor. Y nosotros decimos, Señor, Señor, ¿por qué me persigues? No, es la manifestación del amor. Él no permitió que Jacob fuera Jacob, sino después de toda la disciplina, convirtió a Jacob en Israel. Esta es la manifestación de amor. ¿Cuál es la manifestación de la ira? Algo que a lo mejor muchos lo consideran como bendición de parte de Dios. Pues, ¿qué había en la vida de Esaú? Tenía poder, tenía salud, tenía todas las cosas que quería. No fue disciplinado, no fue corregido. Y hay muchos que dicen, gloria a Dios, mira que me va. No, a lo mejor estás bajo la ira de Dios. Y tienes que pensar que a lo mejor esas cosas que tú llamas bendición son maldición para tu vida. Hebreos 12, 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, todos. Vamos a subrayar eso porque a veces nos sentimos solos, solo a mí me pasa, y estamos ahí en nuestro llanto orgulloso y egoísta, solo a mí me pasa. No, a todos nos pasa. Y por eso está bien que tengamos reuniones donde compartamos, como en el retiro, ¿no? Porque en el retiro no nos hemos sentido solos. A la hermana le pasa lo mismo, al hermano le pasa lo mismo, a mí también me pasa. Entonces nos sentimos como un todo, no como cada uno lucha por su parte. Luchamos como un equipo, hermanos. Luchamos todos juntos. Dice, pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por lo tanto, dice en el versículo 5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Así que la acción de debilitarnos y disciplinarnos es para que seamos más humildes. Y dice el versículo 7, para que no me enaltezca sobremanera. Y los ingleses tienen un lema, work hard, stay humble. ¿Qué significa? Trabaja duro, pero mantente humilde. El Señor quiere que seamos victoriosos, pero humildes. Sí quiere que tengamos experiencias, pero que sigamos siendo humildes. Y el aguijón tenía el objetivo de mantenerlo humilde a Pablo. Y no nos olvidemos, hermanos, de que aunque somos salvos, hasta que nos muramos, vamos a tener en nosotros la vieja naturaleza. Y por eso somos fácilmente dados al orgullo, a la autoexaltación, incluso a autosuficiencia si Dios nos mantuviera controlados. Si Dios nos diera todo lo que queramos, no nos convertimos en mejores, sino en peores. Imaginémonos. De repente Dios derrama sobre Pablo
todas las cualidades del mundo y de repente Pablo es el más guapo, el más listo, el más fuerte, el más en todo. Pablo no se convierte en mejor. Yo no me convierto en mejor, sino me enorgullezco más, me miro más, me idolatrizo más. Y por eso a veces Dios deja que no prosperemos en esas cosas que queremos tanto. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, Y a lo mejor es por un motivo que Dios no lo deja. Porque a lo mejor si nos da todo lo que queremos, nos alejamos de Él. Ahora bien, si hemos entendido que en la vida cristiana existe el riesgo de jactarnos y Dios se toma la responsabilidad de debilitarnos, el texto también nos enseña el resultado de la disciplina de Dios, que es que en su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Seremos débiles, pero tranquilos, seremos fuertes, pero por Él. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta se puede llamar como la cima de la carta, la cima de la epístola, ese pico alto desde donde hay que mirar toda la epístola y verla como en conjunto, como un todo. Y miras todo y dices, ahora entiendo todo. Eso era por eso y por lo otro, por eso he pasado por ahí. Es como ver toda la ciudad de Almería desde un mirador. Vale, yo estoy ahí, porque cuando estoy ahí abajo no sé dónde estoy, pero cuando miro estoy ahí. Y esto está ahí. Y esto, desde aquí se ve todo bien. Y cuando entendemos estos versículos, entenderemos los otros también. Y aquí es cuando descansaremos, hermanos, en este punto. Porque, ¿qué tal si el propósito de nuestras pruebas, dificultades y debilidades es que Cristo obre más en nosotros? Seamos más santificados, más como Cristo, y Él se lleve toda la gloria. ¿Vale la pena? Vale la pena. Si tenemos esta perspectiva, probablemente percibiremos de otra manera toda la vida cristiana, la fe y todo lo que nos sucede. 3 veces he rogado al Señor que me lo quite y me ha dicho, bástate mi gracia. Vamos a mirar primero en su gracia y luego en su poder. Notamos aquí la insistencia continua del apóstol Pablo en recuperarse, en estar bien, en no ser frenado en el ministerio por ese aguijón. Y su enfoque era el aguijón. Igual que Asaf, ¿no? Recordamos, su enfoque está en los ricos. Y claro, si lo piensas desde una perspectiva lógica, ¿no? Tiene en un sentido lógica. El aguijón le provocaba la molestia, entonces él luchaba con el aguijón, ¿no? O sea, desde el punto de vista humano, tiene algo de lógica. Pero la respuesta del Señor es completamente distinta a lo que esperaba Pablo. La respuesta ni siquiera tiene que ver con el aguijón, ni de por qué está allí, ni siquiera se lo va a quitar. Ahí se quedará. Pero lo único que hace Dios es quitarle la mirada del aguijón y ponérsela en algo más bello, más satisfactorio, más extraordinario que la enfermedad misma, que la debilidad misma. Su gracia. Su gracia. Y hermanos, no necesitamos que acaben los problemas de nuestra vida. No necesitamos eso, porque si no dependeremos siempre de eso. Necesitamos, como Asaf, cambiar de enfoque y no mirar tanto, mira lo que tiene ese, mira qué débil soy y llorar. No, mira a las bendiciones que has recibido, no gratis. Atención, gratis ha sido para nosotros. A Cristo le ha costado la vida. A Cristo le ha costado. Vamos a pensar, el único hijo del Padre, el amado, el príncipe de paz, el inocente, fue hecho pecado. Solo detente en pensar en eso. Y me gustaría usar una ilustración que ni siquiera se puede acercar a la imagen de Cristo hecho pecado, pero que nos puede ayudar. Pensar, padres, madres, en vuestras hijas. Si de repente al llegar de camino a casa la paran unos hombres y se la llevan a un lugar y abusan de ella y luego la deja y os la manda a casa, ¿cómo os sentiríais? Pues eso es poco para describir lo que significa que Cristo fue hecho pecado, el inocente.
el príncipe de paz. Imaginaros todo eso. Y no solo eso, el sufrimiento de la cruz fue equivalente a todo el infierno de todos los elegidos de toda la época condensado en 3 horas. En 3 horas. Eso ha costado que tú y yo entramos en la presencia de Dios. Y ahora solo quiero preguntar, ¿por qué tardamos tanto en entrar en esa presencia que costó tanto? ¿Por qué? Pues todo eso costó el hecho de que tengamos el favor de Dios, de que nos ha salvado. Costó tanto entrar en su presencia, costó tanto para que Él tener su amor, costó tanto tenerle a Él, costó tanto que Él nos tuviera a nosotros, costó tanto que nos bendija con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, costó tanto que seamos hijos del Rey del Universo, costó tanto que diariamente nos ofrezca ayuda espiritual. Entonces, cuenta ya después de todo esto mis debilidades, mis aflicciones, ya mirando todo esto, ya no cuentan nada. Ya no cuentan. Y esto es un ejercicio que podemos hacer todos los días, hermanos. Vamos a mirar en el sacrificio expiatorio de Cristo, en lo que le ha costado, en lo que ha generado, en las bendiciones, y seremos las mujeres y los hombres más felices del mundo, aún no teniendo muchas cosas, aún estando al límite a lo mejor todos los meses, no, aún en esas debilidades, aún en la enfermedad, pero teniendo a Cristo. Y cuando nos va a quedar solo Cristo, nos vamos a dar cuenta de que Cristo es realmente suficiente. Y se le dice a Pablo que todo eso le basta para estar bien, para ser feliz, para tener gozo. Y vemos como en la soledad Cristo trae alegría con su presencia, trae plenitud, trae valor, trae paz. Cuando miramos en su palabra quién es Dios, cuán fuerte es Él, cuán fuego consumidor, cuán santo, pero también cuán bondadoso y lleno de amor y compasivo, nos quedamos asombrados y no necesitamos ver nada más. Cuando hablamos con Cristo en nuestras oraciones de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, de nuestras debilidades, ya no necesitamos contárselo a nadie. Porque es lo que hace Cristo, es lo que hace su gracia, es suficiente, hermanos. No es solo una palabra que suena bien en un libro, es realidad. Cristo basta, Jesucristo basta. Y no lo vamos a entender sino solo cuando vamos a experimentar. Solo cuando vamos a experimentar eso. Hemos visto su gracia, ahora veremos su poder y voy finalizando, ¿vale? Un poco de paciencia y ya vamos finalizando. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y vamos a mirar en Efesios 2:15 para entender mejor su poder. Dice aquí, Pablo, paso rápido, no cesa de dar gracias por los hermanos, para que Dios les dé espíritu de sabiduría, para alumbrar los ojos de su entendimiento, para que sepa que, 3 cosas, la esperanza a que Él os ha llamado, las riquezas de la gloria, y atención, porque aquí Pablo intenta describir el poder de Dios inventando palabras para llegar a describir el poder de Dios. Dice, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder. O sea, ya necesita 4 adjetivos para describir el poder de Dios. La supereminente grandeza de su poder para... ¿Con quién? Para con nosotros, los que creemos. Y aún viene algo mejor, según la operación del poder de su fuerza. Qué fuerte suena esto. La cual operó en Cristo, o sea, con el mismo poder que operó en Cristo, opera en ti y en mí, hermanos. Y esto sigue, esto aumenta. Resucitándole de los muertos. Ese poder resucitando a Cristo, y no solo eso, sentándole a la diestra de los lugares celestiales, y no solo eso, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. ¿Acaso puedas más dudar de este poder?
¿Podemos más dudar en nuestra vida de este poder supereminente, el poder de su fuerza, que lo hemos visto en Cristo al resucitarlo, al poder ponerlo a la diestra, y no solo eso, en contra de todas las autoridades? ¡Wow! Este es el poder que se manifiesta en nuestra debilidad. Yo quiero ser débil, hermanos. Yo quiero ser débil para experimentar este poder. Y aquí tenemos un fuerte contraste, pero vital y necesario. Mi poder se perfecciona en vuestra debilidad. En ningún caso Dios añade a mis debilidades y capacidades, porque entonces esa obra no puede ser perfeccionada. En ningún caso yo hago 50% cuando soy fuerte y ya cuando me siento solo pido ayuda a Dios. No. Él es el que siempre obra, aun cuando me siento en la gloria, en la montaña, es porque Él ha obrado. Y cuando me siento en el valle, que no se me olvide que dispongo de ese poder que resucitó a Cristo. Para que nuestras obras, hechos o victorias sean perfeccionados, deben ser hechos solo por el poder de Dios, en el tiempo de Dios, para el propósito de Dios y nada más. Mientras prevalecen nuestros planes, nuestra sabiduría, mientras prevalece incluso ministrar sin oración o obrar sin la guía de Dios, mientras prevalece nuestro poder, Dios nos dejará por un momento y todo será un fracaso. Pero cuando dejamos de creer en nosotros, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, cuando rendimos nuestro control, nuestros planes, nuestro futuro, nuestra seguridad, nuestra felicidad, nuestra vida a los pies de Cristo y confiamos plenamente en su sabiduría, en su poder, en su plan, en su amor, todo vuelve a su sitio. Todo se vuelve para nuestro bien y solo en ese momento Dios empieza o sigue obrando. Y solo desde ese momento doy gloria a Dios con lo que hago. Y esta será la obra continua de Dios en nuestras vidas hasta que muramos, hermanos. Un quebrantamiento continuo, un aplastamiento continuo a nuestro ego, a nuestro orgullo, un debilitamiento continuo, si se puede decir, si existe esta palabra, a nuestra persona, para que Él trabaje con nosotros. Él obrará en nosotros para poder trabajar por medio de nosotros. Quitará todo nuestro poder para poner el suyo. Cambiará todos nuestros planes porque los suyos son mejores y nos hacen más bien. Va a parecer que Dios pondrá todo patas arriba, pero nos daremos cuenta de que solo entonces todo estará patas abajo, porque nosotros estábamos patas arriba en nuestra desobediencia, hermanos. Y finalmente, así como después de una noche oscura, negra, llena de miedos, de inseguridad, de frío, de repente aparece el sol y quita toda la oscuridad, todo el miedo, ilumina todo a su paso y todo parece diferente. También estos versículos nos hacen entender que a veces tantas pérdidas no eran para que Dios nos destruyera o para que nos lastimara, sino que era la única forma en la que podíamos ver su gracia. Cuando no nos queda nada y solo nos queda Cristo, tenemos que mirar a Él y nos damos cuenta cuán hermoso es Él. Y Señor, dejaste esta debilidad en mi vida para usarme, no para destruirme. Sí. Y Señor, tenía que llegar tan lejos para que me hablaras, para que pudiera escucharte y detenerme en mi desobediencia. Sí. Para ser débil pero fuerte. Sí. Eso dice la palabra. Y solo entonces, hermanos, podremos decir, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.